obligatorio, pero también hay que tener en cuenta lo que está pasando con los médicos. A lo largo de esta semana hemos visto diferentes episodios de la presión en los centros de testeo. Arrancamos el GPS del domingo pasado contándole lo que pasó con el médico del Hospital Santoyani, ¿no? El jefe de la unidad febril, al cual se tomaron el trabajo de detectar dónde estaba trabajando, pidieron por él y desde atrás le rompieron la nariz de una trompada. Esta escena se repitió en diferentes lugares que quedaron grabadas en videos. En especial lo grave sucedió también en un hospital de Pacheco. Véanlo. Ese es el tema, no tiene la vesícula inflamada. Tiene las piedras que se fueron a otro lugar y por eso estamos... ¿Y por qué están esperando eso? ¿Que se le revienta y a la mierda y se me cae muriendo a la mierda? No se va a reventar porque no tiene una colecistitis, que seguramente a vos te operaron una colecistitis que la vesícula está inflamada. Ella no tiene eso, tiene otra cosa. No, ustedes me parece que están haciendo todo mal. Deme el nombre y apellido y yo voy a llamar a casa. A ver, ¿a quién vas a llamar? No, decime tu nombre. Santero. No pueden ser así tan hijos de puta. Ahora voy a llamar a seguridad para que saquen, ¿sabes? No puedo volver a entrar. Pero loco, no, ¿por qué hacen eso? ¿Pero por qué hacen eso? ¿Vos sos la seguridad? ¿Pero qué te pensás? Yo soy la cirujana de guardia y soy la que decido y bueno, pero no la ves a mi hermana, no me importa, no me importa. Estoy atendiendo a todos los pacientes que están acá. Y bueno, y Yo soy la entonces, responsable. ¿por qué de no los te pacientes pones que están un acá? poquito en el lugar de ella y te fijas lo que tiene? Yo no te estoy diciendo, no te estoy faltando respeto. Vos pensás que lo que haces. ¿Qué fue toda esta locura, Rodrigo? Esto fue en el Hospital Martínez de Pacheco, justamente había una paciente internada, esta era la familiar que estaba hablando con los médicos, los cirujanos de guardia, y le estaban explicando que lo que la paciente tenía era, primero había que hacerle un procedimiento antes de resolverlo de manera quirúrgica. Estaba la cirujana de guardia y el cirujano justamente que la estaba acompañando. Los dos sufrieron una agresión brutal por parte de la familiar. De hecho, circularon imágenes de cómo quedaron ellos con la ropa toda destrozada. Y lo peor de todo, Rolando, al ir a hacer la denuncia a la comisaría, se encontraron justamente con esta familiar y la familiar volvió a increparlos diciéndole que estaban esperando y dejándola morir a la paciente internada. Recordemos que la paciente tenía un problema de resolución quirúrgica, pero primero había que resolverlo con un procedimiento. Esta paciente va a ser derivada en las próximas horas al Hospital de San Fernando. O sea, que le había dado desconfianza de lo que decía el médico. Totalmente, le había dado desconfianza y como estamos acostumbrados, de hecho estamos mal acostumbrados a ver estas imágenes, a increpar, a ver cómo increpan los familiares a los médicos pensando de que... Pensando que son médicos, digamos, que ellos son médicos y saben más que el médico. Exactamente, diciéndole por qué me está pasando esto, por qué me la están dejando morir. A ver, no entendemos cuál es la cuestión social que está generando esta respuesta en la sociedad. Hace un año y un par de meses, todo el mundo a las 8 de la noche aplaudían. Hoy, todo el mundo a los golpes con los profesionales de la salud. Bueno, pasó en Mar del Plata también, que en ese centro que pusieron para testear a la gente de noche, terminaron pegándole a los tipos que decían, bueno, muchachos, hasta acá llegó la cola. Las presiones, doy hisopame a mi pariente, hisopame a mí, digamos, quiero decir... Hay un clima de locura denso. Hubo escándalos también en el centro de hisopado, justamente en Mar del Plata. La presión sobre la puerta de entrada, que es la guardia del sistema de salud, está generando mucha tensión
y mucha disconformidad social. Pero recordemos que el sistema sanitario tiene un límite y ese límite no se va a poder sobrepasar porque depende fundamentalmente de recurso material y la parte más importante del sistema sanitario, y no nos tenemos que olvidar de esto, es el recurso humano. Un recurso humano que en Argentina es extremadamente valioso y muy bien formado para pero mal resolver pago. esto. Pero, obviamente, muy Pero mal mal pago. Y esta es Exactamente. otra cosa que uno empieza a ver, ¿no? Sí, bueno, ahí donde se pensó que después de la segunda ola esto realmente terminaba porque las vacunas iban a provocar que los pacientes en terapia intensiva bajaran drásticamente, que no iba a ser necesario tantas unidades febriles para testear a la gente, ni tantos centros de testeo. De pronto volvieron a subir y empieza la preocupación del personal médico. Karina Balazzini es médica intensivista y está aquí con nosotros porque lo que se empieza a ver también es que hubo mucha gente que trabajó a destajo en la pandemia y hoy por hoy ya no quieren trabajar. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Nosotros el mes pasado presentamos en el Congreso Argentino de Terapia Intensiva un trabajo que hice con el doctor Leandro Tumino y Pablo Canavesi que habla de burnout en los profesionales de la salud de terapia intensiva. El estrés extremo. Claro, es el estrés por trabajar. Ese trabajo lo hicimos al final de la segunda ola, en el momento de mayor estrés, y entrevistamos a 1.500 profesionales de terapia intensiva. 1.500. Sí. ¿Y qué te nos decían? dio, ¿Qué dice? en realidad había un cuestionario que ellos tenían que llenar y nos dio que tienen un 97% de burnout. Y dentro del cuestionario están lo que es las condiciones de trabajo, ¿no? Los profesionales eran médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, unos nutricionistas, todo un equipo de salud, porque terapia intensiva no es un médico y un paciente, sino es un equipo de salud atendiendo a un paciente. Y además de estrés, ¿tenían miedo? Sí. Nosotros cuando tuvimos que enfrentarnos a la pandemia era como ir a una guerra. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un virus, sabíamos que podíamos quedar contagiados, muchos se contagiaron, sabíamos que podíamos morir, muchos han muerto y muchos quedaron con secuelas. Y el miedo a entrar, claro, con secuelas. El COVID deja secuelas, no, ya sé. Pero más o menos la mitad de los encuestados tuvieron COVID. O sea que fíjese la cantidad de personal. Más de la mitad con COVID. Sí, más de la mitad tuvieron COVID. Y claro, proporcionalmente seguro hay alguno que va a tener secuelas. Nosotros trabajamos directamente con pacientes COVID. Nosotros sabíamos que nos vestíamos y entrábamos a trabajar con los pacientes COVID. ¿Vos te contagiaste? Yo no, por suerte no. Pero bueno, tengo compañeros que se contagiaron. ¿Se murió gente alrededor tuyo? No sé qué. ¿Se murió gente? Sí, en uno de los hospitales donde trabajo falleció una enfermera del hospital. Así que era toda una carga emocional por ella y porque nosotros nos sentíamos reflejadas en la enfermera, ¿no? Porque que nosotros podíamos ser ella. Entonces, lo mismo que le pasó, la bala pegó cerca. Claro, lo mismo que le pasó a ella nos podía pasar a nosotros. Lo mismo que le pasa a un paciente, porque en la segunda ola nosotros tuvimos pacientes jóvenes, pacientes de 25, 30, 40 años internados que estaban gravísimos, algunos se murieron y uno ve reflejado en ellos, piensa que podemos ser nosotros o que pueden ser nuestra familia, nuestros hijos. ¿Y cómo hicieron para lidiar con la muerte? Sobre todo con la muerte de la gente sin familiares, sin poder ver a los familiares. Y eso fue algo inédito. nosotros hicimos mucha fuerza desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para que se permita el ingreso de los pacientes a las terapias intensivas, a los familiares, porque para nosotros era una necesidad de que el familiar vea al paciente y vea Porque si no piensan que ustedes lo están desatendiendo. Vea que nosotros lo cuidábamos, vea en qué condiciones, que no le faltaba nada, cómo le estábamos tratando, y también al paciente que estaba lúcido, porque obviamente casi todos los pacientes no estaban lúcidos, podían ver a su familia. También si no podían entrar, hicimos un sistema de videollamadas donde ellos podían ver a su familiar, de una forma de acercarlos, pero sin exponerlos al virus. De todas las historias que te tocó enfrentar, ¿cuál te impresionó más? Y un montón, la verdad que un montón. Hemos tenido una familia completa, de 4 fallecieron 3, solamente quedó un integrante. Y cada paciente... ¿Qué pasa cuando se van falleciendo
el que está enfermo se entera que falleció el... Y en algún momento se tiene que enterar, porque ellos cuando se lo tienen que despiertan decir? preguntan y ¿Qué se pasa cuando se despierta y dice, no, ¿sabes qué? Sos el único sobreviviente? Y es muy difícil, es muy cruel. A veces preferimos que cuando esté mejor se lo diga alguien de la familia, porque es mejor que lo toma el paciente cuando alguien de la familia, obviamente que es una catástrofe, pero es mejor que se lo diga alguien de la familia que alguien de afuera, y es un drama. Y cualquier episodio que me digas, cualquier paciente que iba a ser intubado o ventilado, sabía que se podía morir y inclusive nos pedían los celulares para hablar y despedirse ellos de su familia. O sea, ¿Ustedes les decían los riesgos? ellos los conocían. Todo el mundo Pero sabe ustedes como porque... protocolo es una palabra tan remanida en estos tiempos, pero ustedes, no sé, por criterio, cuando iban a entubar a alguien, le decían, mirá Sí, que le decíamos... esta es brava. Le decimos que te puede que tenemos no que vuelvas. intubar, quédate tranquilo, cómo nos podés ayudar. Y bueno, inclusive agarrarles la mano, porque obviamente tenían miedo, muchos eran jóvenes, están solos, y los únicos que estaban ahí éramos nosotros. Y nosotros Bueno, teníamos... esa es la otra cosa, Claro. el miedo. Porque, digo, es una situación extrema para cualquiera. Sí, sí. Ellos saben que cuando entraban ¿Y no en terapia estaban intensiva, sedados, no? nosotros antes de la sedación los tenemos que preparar y después se seda. Y ahí Después se estaban. intuban dormidos, pero cuando uno se acerca, cuando se le acercan 5 personas y saben que algo está por pasar, obviamente uno le tiene que decir lo que le va a hacer. Claro, Rolando, pero no te olvides que los pacientes que van a ser intubados están todos en una situación de que les está empezando a faltar el aire, ellos se están dando cuenta de que la enfermedad se está agravando. La intubación no es que llega y se intuba, no. Hay todo un proceso hasta decidir la intubación que lleva su tiempo. De hecho, a mí me pasó con un compañero de guardia de mi edad, que no estaba vacunado, que ingresa a terapia intensiva. Yo asistí a los terapistas colocándole los catéteres centrales. Una persona de 47 años que se había contagiado toda la familia, terminó falleciendo el papá y un hermano. Y este compañero de guardia, cuando la médica lo va a intubar, le dice, queda tranquilo que vas a salir, pero imagínate la sensación, 40 y pico de años, que te agarre COVID, que te intuben y que no sabes si te vas a despertar y vas a volver a ver a tu familia. Es eso, te Es duermen y no sabés Claro. cómo salís. Se llamaban, se despedían y lloraban todos, la familia detrás del teléfono, el paciente y nosotros también. Digo, no es que a conteniendo- ustedes no les pegue esas No, cosas. nosotros no estamos acostumbrados, no es que somos insensibles, fríos, nosotros sufrimos con el paciente. Cada cosa que le pasa a un paciente, nosotros lo sufrimos. Cada paciente es una batalla. Cuando se muere un paciente, no es que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a que se muera. Hacemos todo lo posible y estamos formados para tratar de salvarle la ¿Cómo vida. quedaste vos después de todos 2 años? Cuando vos pensás en vos misma, ¿cómo quedaste? Y nosotros muchas veces... No me hable de nosotros, vos. Y yo realmente muy Está cansada. bien, no te contagiaste. No me contagié, pero muy cansada, estresada, dupliqué mis horarios de trabajo. ¿Querés dejar este laburo? Reducí mis horas de sueño. Hay veces que dormía 4 horas. También tenés que estudiar. Está bien, pero ¿pensaste dejarlo? En algún momento pensé dejarlo. ¿Lo sí. dejarías ahora? Y ahora no sé si lo dejaría. Que ves la luz al final del túnel, que parece que se acaba, que tal vez con la pastilla... No sabemos si se acaba, Bueno, pero ponele, vamos a esperemos. tener un poco de esperanza. Pero, ¿dejarías? Yo amo lo que hago, así que yo no lo dejaría. Pero sí ahí, en esta encuesta, el 40% de los intensivistas dijo que ellos quisieran dejarle la especialidad y hay un 6% que ya dejaron la Claro, especialidad. no es que uno va al árbol del fondo y corta a un médico especializado en terapia intensiva. Son años. El entrenamiento son 5 o 6 años. Y la diferencia es la sobrevida del paciente. Es como si yo se fuera ingeniero voy a hacer un puente. Si yo soy ingeniero, el puente va a ser perfecto. Ahora, si me mandan a mí, médico de terapia, a hacer un puente, si vos me pagás, yo te lo hago. Claro. Ahora, no te aseguro el resultado. Ni te cuento Lo si me mismo. mandan a mí. Si te atiende un médico especialista en terapia intensiva, la mortalidad es menor que si te atiende un médico que no es especialista de terapia Sí, intensiva. claro. Javi. Te iba a contar 2 historias en una misma historia. Una persona que conocí hace poco, carpintero, 62 años, y estuvo más de un mes en terapia intensiva. Y me dice, yo hubiera preferido estar sedado y dormido, porque en buena parte de ese mes que estuve, me decía, yo veía a mis compañeros de sala
y al día siguiente me despertaba, de que tenía sueño, a veces no podía ni dormir porque tenía sueño, y cuando me despertaba de dormir, miraba hacia un costado y la cama estaba vacía, gente entubada. Y miraba después, más tarde, al otro lado y el de la otra cama se lo estaban llevando. Dice, entonces, uno piensa, me decía, el próximo soy yo. Y con los únicos que tenía, decía, mi familia en ese lugar era la enfermera, el terapista que me venía a ver. Mi familia estaba en otro lugar y yo no me podía comunicar porque no podía utilizar el teléfono. Porque estaba entubado, porque en realidad no estaba entubado él, sino que estaba con una mascarilla y estaba saliendo. Pero estuvo un mes. Y me dice, se iban muriendo de a poco, algunos de alta, pero la mayoría se iban muriendo. Y vos te das cuenta que tal vez el próximo sos vos. Y me decía, en un momento le pregunté a uno de los terapistas que me atendió cuando yo ya estaba bien, recuperado, ¿cómo aguantás? Y el terapista le dijo, no aguanto más, pero tengo que seguir justamente por ustedes, porque si yo no estoy, no tengo reemplazo. No hay gente, no hay lugar, Claro. no hay gente para poder atenderlo. Es decir, no tienen el lujo ni de cansarse. No, ustedes. yo tengo para este No año... tienen el lujo de mandar todo el carajo. Yo ¿va? tengo 90 días hábiles de vacaciones, imagínense. O Acumulados. sea, me fueron acumulando el año 19, estoy acumulando vacaciones y supongo que me podré tomar 5 meses seguidos. Pero es porque no nos han dado para poder descansar. Se han suspendido desde los gobiernos, de distintos gobiernos, y esto fue transversal, se suspendieron las licencias y se otorgaban muy pocos días de descanso, ¿sí? O sea, las licencias anuales quedaron completamente suspendidas el año pasado. 5 días en enero, 5 días en julio, 5 ahora en diciembre, pero eso no es descanso realmente. El trabajo, Ahora, la verdad, fue muy tremendo. ¿Cómo queda una persona aunque sobreviva después de estar, no sé, 20 días en terapia intensiva? 20 días es lo mínimo. Bueno, lo mínimo. Los pacientes que fallecen al día 15. Y los que pasan ese tiempo, la mayor parte sobreviven. Hemos tenido pacientes de 3 o 4 meses internados. ¿Cómo salen? No pueden mover Sin un dedo. músculos, claro. No pueden mover un dedo. No levantan un dedo y hay que esperar hasta que vuelvan a tener movilidad muscular. El ¿Y la diafragma. cabeza? Y todo. El problema nosotros tratamos todo. El paciente, los músculos, la cabeza, cómo respira. Es muy difícil, pero hay todo un equipo multidisciplinario que atiende para tratar de que pueda salir más rápido. O sea que la salida de la terapia también es otra terapia, es Sí. otra rehabilitación. Sí, sí, la salida de la terapia y si hay, por suerte hay, por ejemplo, salas ARIP, por ejemplo, en el Pirovano, en el Fernández, hay salas de rehabilitación de terapia intensiva que nosotros nos ayudaban, iba el paciente a rehabilitarse y volvía a la terapia intensiva y eso hacía que pudiera salir más rápido. ¿Y te ha tocado lidiar con familiares que se pusieron violentos, enojados? Sí, nos ha ¿Y hecho cómo haces, recursos de amigo? Decía, amparo. "Ves encima que estoy acá, tengo que fumarme a los tipos que me odian cuando yo estoy peleando por la vida de su pariente. ¿Cómo haces? Nada, porque no se les puede hacer nada. Uno tiene que tener extremadamente paciencia, porque es como los policías. Nosotros no podemos cometer errores y ellos muchas veces la violencia que ustedes vieron es una violencia diaria, querer ver a sus pacientes. Pero no es tu culpa. No es nuestra culpa. Igual los familiares de terapia intensiva saben lo que estamos trabajando con los pacientes y no hay tanta violencia adentro de la terapia intensiva. Sí, la Hay un componente demanda... paranoico. Siempre aparece algún paranoico y Sí, dice, sí. me lo están dejando morir. No le ponen Sí. el oxígeno. Bueno, pero ese es el momento donde uno lo viste y le muestra cómo está su familiar. O sea, hay un punto Ellos- donde se ponen demasiado hincha pelota, la verdad, decimos, ¿sabes qué? Vení, entra. Claro, en algún momento uno tiene que decirle, mire, lo estamos cuidando, lo estamos tratando, estamos ayudándolo a que respire, para que esté mejor. Si usted no nos cree, venga y véalo. Y entonces, ¿Qué pasa cuando lo ven? Y cuando lo Se ven ellos se derrumban. dan cuenta, porque cuando ven ese paciente ven el resto de los pacientes y ellos también tienen miedo. Ellos entienden de la gravedad. Igual también hay mucho agradecimiento al equipo de salud, no solamente... No, claro que sí. No, bueno, lo contaba Javi recién, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezaron a entrar? El doctor nos lo ha dicho muchas veces, cuando ustedes empezaron a ver pacientes jóvenes en las terapias, que no era lo habitual. Y la verdad que es lo que decía. Porque los uno pacientes se ve- jóvenes entraban en los accidentes de tránsito. Claro, uno se ve reflejado que esto nos puede pasar a nosotros, que podía pasar a nuestros hijos.
muchos eran bastante obesos y nosotros teníamos que ponerlos a respirar boca abajo y era un esfuerzo para nosotros porque para dar vuelta a un cuerpo nosotros necesitamos 6 o 7 personas, pero había pacientes de 200 kilos y necesitábamos 10 personas para poder darlo vuelta. Entonces era todo lo que es la parte psicológica, pero también la fuerza que tiene que hacer el equipo de salud, porque hay veces, un día nos tocó dar 11 personas vuelta. Y eso es Sí, y al no es otro que día... precalentás para hacerlo, lo tenés que hacer y lo tenés que hacer. Y si te moviste mal un brazo, tenés un tendón mal. Digo. Claro, y al otro día uno lo siente, uno siente la fuerza, la fuerza que hace. Sí. Rolando, a ver, te quería mostrar algo justamente. Esto es el mundo, ¿sí? Vos fíjate cómo muchas veces mucha gente está hablando de que esto se acabó, de que esto ya terminó, pero fíjate lo que es la cantidad de contagios que está habiendo Claro. en el mundo. Y esta curva, en realidad esta línea recta que está Sí, subiendo... sí, estamos no en para. más contagios que en la segunda ola. Por eso la Organización Mundial de la Salud habla del tsunami de contagios. Esta línea recta que es para arriba no para y no está parando. Está bien, pero también hay que aclarar que efectivamente hay mucha población vacunada, pero en la ley de los grandes números, el virus va a buscar a los no vacunados y los va a hacer pasar un mal momento, lo que decíamos hace un rato. Las terapias intensivas hoy, en una inmensa mayoría, están llenas de gente no vacunada. ¿Esto lo ves vos también? Nosotros hace 2 semanas hicimos una encuesta donde participaron más de 100 terapias intensivas y la verdad que la cantidad hace 10 días era mucho más baja, la cantidad de ingresados a terapia, hoy hay 1.100, acuérdense, hace 10 días había 700, o sea que en 10 días subieron 400 personas. Sí, es para estar alarmados, pero recordemos que el año pasado, sin las vacunas, en este momento, en el mismo día del año pasado, teníamos 3.500 pacientes internados en terapia intensiva con 3.500. Y ahora hay 1.000. Ahora hay 1.100, pero ¿qué pasa? A ver, pará. Déjame hacer una referencia a esto cortita. No teníamos las vacunas, no teníamos un montón de elementos y no teníamos mucho conocimiento con respecto a esto. Hoy en día, más allá de esto, tenemos que prestarle atención el incremento de los pacientes. Esto sí hay que prestarle atención, porque se está incrementando rápidamente los ingresos a terapia intensiva, más allá de todas las herramientas que Que en tenemos. algún momento se van a convertir en muertes. Y que Hay en una algún parte... momento se van a En convertir esta en encuesta nosotros vimos que el 61% de los ingresados a terapia intensiva no estaban vacunados o estaban con una vacunación ¿Qué te incompleta. dicen de por qué no están vacunados? No, ellos dicen, no dicen. Ellos piensan que son inmortales. Ellos no están vacunados porque no están vacunados, porque no creen en la vacuna, porque no tuvieron acceso. Igual cuando llegan a terapia, Pero es generalmente por llegan voluntad. sin... No, pero ahí vos tenés un mostrador para hacer la pregunta fundamental. ¿Es por voluntad o es por ignorancia? Es una mezcla, yo creo que es una mezcla, ¿no? Hay mucha ignorancia. Yo creo que hay que hablarles claro, que se vacunen. Es menor la cantidad de pacientes que ingresan a terapia intensiva cuando están vacunados y creo que la forma que tenemos nosotros de salvar a la mayor cantidad de posibles de pacientes es que se vacunen, que ellos salven ellos mismos vacunándose y nos ayudan al resto de la población. Lo que tenemos que seguir ahora es la curva de Córdoba, ¿no? Que Córdoba tiene el Omicron. Los casos en Córdoba son los que más subieron. Hace 10 días tenían 40 ingresos en terapia intensiva, hoy hay 240 y lo que le pasa a Córdoba nos va a pasar al resto del país. Los pacientes cuando hay el alza de casos, a los 10 días ingresan a terapia intensiva, a los 25 días fallecen. Entonces, en este momento no podemos decir que conocemos la curva de pacientes que van a ingresar a terapia intensiva y tampoco sabemos que no conocemos los pacientes que van a fallecer. Así que tenemos que ser realmente Cautelosos. y seguirnos cuidando, ¿eh? Yo voy por las calles, recién pasaba por acá, estaban todos sin barbijos, todos agrupados, hubo un montón de reuniones de fin de año, las reuniones de Navidad, Año Nuevo, y la verdad, bueno, hay marchas, todo, y nadie usa el barbijo. El barbijo tiene que ser... hay que obligarlos casi a usar el barbijo, es algo que no se olviden que es lo que Sí, también te voy a es la dar primera frontera. un dato estremecedor para concluir con esto, de mi parte, que me acaba de llegar. En el Hospital de Niños de Córdoba están ocupadas el 100% de las camas de terapia intensiva por pacientes COVID y tuvieron que abrir otra sala
para pacientes COVID. Hospital de niños de la provincia de Córdoba. Es tremendo. Y otra cosa que lo que se dice que la ocupación de terapia en el país es del 35%. Ustedes imagínense que si está el 35% de las camas ocupadas, van a pérdida los sanatorios. Es imposible. La cierran. El problema es que ellos cuentan la cantidad total que se pudieron abrir en la segunda ola. Pero esas camas no están todas son camas abiertas. teóricas. Y hubo un personal adicional que se contrató que ahora no está contratado, se terminaron los contratos. Entonces, si esto avanza a mayores, hay que volver a contratar gente y hay que volver a armar esas camas, que por ejemplo las camas de terapia que estaban en coronaria, ahora hay infartados, con arritmia, las camas de terapia intensiva pediátrica, ahora hay pacientes de terapia intensiva pediátricos, había ventilados en clínica, en cirugía, están ocupados por pacientes de clínicas en cirugía. Hay que volver a armar el sistema, pero la realidad es que las camas en este momento tienen una ocupación del 80 al 90% y los hospitales públicos están siempre al 100%. Hay una lista quirúrgica alta en los hospitales públicos porque la van a volver del a país, postergar. no es de una provincia en especial, porque no hay camas, entonces se retrasan las cirugías. Gracias por venir, Karina. Bueno, Muchísimas muchas gracias.